Buenas noches y bienvenidos a Historias de la Bruja. Mi nombre es Jaylin y esta noche me encargaré de que no puedan dormir. Acérquense a la hoguera y permítanme contarles un par de historias de terror que solamente una bruja podría conocer. El tema de esta noche son asesinos en serie. Como es costumbre en el podcast, no vamos a hablar de los asesinos más conocidos de Ted Bundy y por ejemplo, todos de los que han sacado estas series de Monster en Netflix, sino que hice una lista especial para esta noche. Vamos a ver los 3 asesinos que tienen un mayor conteo de víctimas y que estas víctimas han sido comprobadas en juicio, es decir, que han sido enjuiciados por la cantidad de personas que les voy a mencionar al inicio de cada una de las historias. Les adelanto que hay algunos en nuestra lista que tienen más de 200 personas dentro de sus víctimas. Antes de empezar, quería dar una pequeña resumen de que se considera un asesino en serie. Y bueno, se considera a personas que hayan asesinado a 3 o más personas. Tiene que haber un lapso entre estas personas. Suelen tener un modus operandi o una forma de llevar a cabo el asesinato que se repite en cada uno de sus asesinatos. Además de eso, tienen un perfil de víctima que es básicamente que casi siempre matan a personas que se parecen o que tienen alguna característica en común. Sí, creo que eso nos define bastante bien, que vamos a tomar en cuenta como asesinos en serie. Avancemos con la primera historia de la noche. Antes de empezar, una pequeña aclaración. Está lloviendo bastante y es imposible en donde yo vivo disimular el sonido de lluvia. Así que disfruten de una noche de lluvia conmigo. Harold Shipman. Conocido como Doctor Muerte, este hombre británico tiene más de 200 víctimas registradas. Harold nació en Inglaterra en 1914 e hizo toda su vida y carrera en este lugar. Tenía una relación bastante unida con su madre, quien murió cuando él tenía solamente 17 años de cáncer de pulmón. Se cree, o al menos sí, esta es la teoría, de que este hecho le marcó el modus operandi para asesinar en el futuro. Verán, nuestro primer asesino es un doctor. Su forma de matar, una dosis letal de morfina. Harold se casó en 1966 con Primrose May Oxtoby. Con ella tuvo 4 hijos. Después de casarse, estudió medicina e hizo carrera hasta lograr abrir su propia clínica en Market Street. Esto para 1993. Como suele pasar con los asesinos seriales, nadie sospechaba de él. De hecho, este hombre era bastante respetado en su comunidad. Hizo tan buena carrera que el dinero le alcanzó para poder abrir su propia práctica. La primera sospecha sobre nuestro doctor viene de una colega de Harold. La doctora se llama Linda Reynolds y visita al forense en marzo de 1998, al forense del distrito de South Manchester. Este es el lugar donde Harold había ejercido mayormente. La doctora expresa su preocupación por los altos índices de mortalidad entre los pacientes de Shipman. Dice que le preocupa más que todo la cantidad de incineraciones, que en su mayoría son de mujeres mayores, como había sido la madre de Shipman. Este primer intento de detener al asesino en serie más fructífero de la historia conocida terminó en nada. Esto suele ser común en las historias de asesinos, ¿no? La policía no tuvo suficientes pruebas para arrestar a Shipman. Claro que con el tiempo nos íbamos a dar cuenta que fue porque habían designado a miembros muy nuevos, eran prácticamente novatos del departamento de policías al caso. Es decir, no tenían experiencia y no sabía qué estaban buscando. El resultado era más que esperable. Entre abril, cuando la investigación se detuvo, y la detención final de Shipman, el hombre mató a 3 personas más. Al menos 3 de las que tenemos conocimiento. La última de estas 3 víctimas conocidas fue Kathleen Grundy. La última persona que la vio y quien firmó su certificado de defunción fue el Dr. Shipman. Mencioné también que murió convenientemente después de pasar su herencia de su hija al doctor.
Este último asesinato fue el inicio del fin para Shipman. La hija de Grundy denunció irregularidades en la muerte de su madre movida por el cambio en herencia hecho al último momento, y que la dejó 386.000 libras esterlinas de esa época, que creo que en este momento valen un poco bastante más. El cuerpo de Kathleen Grundy fue exhumado y tras ser examinado por un forense, le encontraron altos niveles de morfina en el cuerpo. Niveles mortales de morfina. Chipman fue arrestado el 7 de septiembre de 1998 y esto fue el pie para que cientos de otras muertes fueran investigadas. Se empezó por 15 personas y se confirmó la muerte por sobredosis de morfina y que todos los certificados estaban firmados por el mismo doctor, Harold Chipman. El hombre finalmente fue juzgado por estas 15 muertes en octubre de 1999 y tras algunos días del jurado deliberando, Chipman fue condenado en enero de 2000 a 15 cadenas perpetuas, hallándosele culpable de todas las muertes que se le imputaban. El juez incluso recomendó que nunca debía ser liberado. Como dato interesante, hasta 2 años después de ser juzgado y encarcelado, se le retiró la licencia médica oficialmente. Ante todo esto, ¿qué decía Chipman? ¿Qué decía nuestro asesino? Bueno, tanto el doctor como su esposa mantuvieron hasta el último momento su inocencia. De hecho, Harold se suicidó el 13 de enero de 2004 y la razón de más peso que podemos encontrar, o al menos que puede considerarse, ya que él no dejó una carta o una explicación, es que si Harold llegaba a los 60 años, Primrose, su esposa, perdería la posibilidad de recibir una pensión completa del Instituto Nacional de Salud. En cambio, si Harold moría antes, la mujer recibiría todo. Shipman se suicidó un día antes de que cumpliera 58 años y Primrose gozó de pensión completa hasta el día de su muerte. Otras versiones dicen que los asesinos en serie necesitan tener control, que la manipulación y decidir qué va a pasar los obsesionan, y que suicidarse es el último acto de control sobre su vida que les queda. Bien, sabemos su modus operandi, el perfil de sus víctimas, es decir, mujeres mayores, y tenemos una idea de qué obtenía a cambio, es decir, dinero. Ahora, ¿qué revelaron las investigaciones? Porque les estoy debiendo algunos cientos de muertes, así que vamos a completar esta historia. Las investigaciones siguieron mientras el hombre estaba muerto. En 2005, es decir, un año después de su suicidio, se publicó un informe en el que se le atribuían 205 muertes más, con muchísimas más sin comprobar. Hay otro dato interesante, o al menos a mí me parece bastante llamativo, y es que, además de las muertes, se deriva de este estudio que Shipman robaba las joyas de sus víctimas. Se dice que el total ascendía a 10.000 libras y que todas estaban en su garaje al momento de la investigación. Solamente una de las joyas pudo ser recuperada por la familia de la víctima, ya que tenían fotos en las que la señora tenía puesto el anillo. Sin embargo, 66 piezas fueron devueltas a Primrose y 33 otras fueron subastadas. Primrose dijo que no eran de ella y que no sabían a quién pertenecían. Sus dueñas permanecen olvidadas hasta este momento. Esta ha sido la primera historia de la noche. ¿Qué les parece la historia del doctor muerte, del doctor asesino? A mí en lo personal me parece que hay alguna parte de su historia que no conocemos y que lastimosamente nunca vamos a conocer. Y es esa relación con su madre y el cómo se dio esa relación y esa muerte y el por qué lo afectó tanto. Tal vez es que me guste ver un poco más allá o buscar que las explicaciones sean un poco más imposibles, un poco más narrativas, un poco más de historia de terror. Aunque la verdad es que hay veces que simplemente una persona es mala y esa es toda la razón que necesitan. No tuvieron nada malo que les pasó en la vida, ni nada por el estilo, simplemente ven una posibilidad y la toman. De hecho, esto de
acabar con gente mayor para dejarse su dinero es un modus operandi o una razón más que un modus operandi bastante conocido entre asesinos. Entonces no es extraño. Lo que es extraño en este caso es el nivel de víctimas que logró tener antes de que se dieran cuenta de lo que estaba haciendo, o en realidad antes de que alguien pusiera atención a las denuncias que se estaban haciendo. Olvidé mencionar, como es costumbre en el podcast también, las historias van a ir subiendo en nivel de intensidad. Y ustedes dirán, pero si vamos del mayor número de víctimas a los que están en puestos 2 y 3, bueno, el asesino que está en el puesto número 3 es único en su clase y su historia es fascinante. Avancemos con la segunda historia de la noche. Shige Sakakura. Nuestra segunda asesina en serie es Shige. Esta mujer, nacida en Japón en 1868, hija de un mecánico y con una vida bastante normal hasta su matrimonio en la vida Sakakura, tiene más de 200 víctimas en su haber. Durante su tiempo casada, la mujer aprendió y empezó a trabajar como partera. Pero el negocio más prolífero no era el de ayudar a otras a parir. Nah, lo más prolífero era cuidar de los hijos ilegítimos que ayudaba a traer al mundo. Shige cobraba entre 50 o 40 yenes por cada niño que conservaba su cuidado. No tomó mucho tiempo para que los niños fueran tantos que la mujer simplemente decidiera que le estorbaban. Shige asesinó, junto a sus dos cómplices, una llamada Suta Oki, de 45 años, y otra Nakai Kai, de 62 años, a más de 200 infantes. Pero, ¿cómo es que se asesinaban tantos niños y nadie hacía nada? Bueno, la mujer aprovechó la guerra entre Rusia y Japón que había en la época. Miles de soldados japoneses dejaban viudas embarazadas que debían de protegerse y sobrevivir solas. Estas entregaban a sus hijos porque no tenían cómo mantenerlos, y por el estigma de ser madre soltera, claramente. Jamás hagamos a un japonés perder su honor. Sin embargo, una de estas madres que no debían ser, no fue como las 199 otras, o más. Era una geisha. Esta geisha había confiado en Shige para cuidar a su hijo, y regresaba cada tanto a ver al niño y llevarle regalos. Deshonra y todo, era su hijo y no lo iba a dejar solo. La mujer pudo verlo las primeras veces, pero a los pocos meses de nacido se le prohibió volver a visitarlo. La geisha empezó a sospechar de Shige y contactó a la policía pese a la deshonra que traería el caso sobre ella. En tan solo 10 días encontraron prueba suficiente para juzgarla por más de 200 muertes de infantes, a ella y a sus dos cómplices. En 1914 fue sentenciada a muerte y colgada el mismo año. Este caso, sin embargo, no acaba acá. Shige fue la primera de muchísimos arrestos a lo que llamaron fábricas de bebés. Al menos 2 mujeres más fueron investigadas y sentenciadas, y una de ellas aún contaba con 170 niños a su cuidado. 32 ya habían sido asesinados. Esta ha sido la segunda historia de la noche. ¿Qué les ha parecido la historia de Shige? Siento que es un tema recurrente en el podcast, a pesar de que no lo haga a propósito. El hecho de volver a los asesinatos para mantener la honra de la mujer. Al menos en este caso no matan a la mujer también. Eso es todo un avance en comparación a las historias de sirenas, ¿no? En todo caso, el caso de Shige, me parece dos cosas. Obviamente es una asesina en serie, eso nadie lo puede negar. Es demasiada la cantidad de víctimas que tiene y todas responden al mismo modus operandi y son el mismo tipo de víctimas y etcétera, etcétera. Pero me parece que además del hecho de ser una asesina, se debe también a un contexto histórico y no lo estoy justificando en ningún sentido. Estoy diciendo nada más que durante ese tiempo
muchas personas no eran personas, eran vistos como menos que animales, como menos que una cosa. Algunas veces porque no se tenía dinero, algunas veces porque se estaba en guerra, algunas veces porque eran una deshonra y jamás se podía dejar ver a ese niño o al fruto de esa relación, o no sé, en general porque les avergonzaba. También podía ser porque nacieran con alguna discapacidad o algo por el estilo. Pero me parece un contexto histórico en el cual una asesina puede llegar a matar a más de 200 bebés recién nacidos y que nadie lo note y a nadie le importe. Porque cómo es posible que solamente a una de las madres, a esta geisha, que de hecho era una de las que tenía muchísimo más que perder, le importara. Fue la única que se preocupó por su hijo y fue la única que fue y le dijo a las autoridades, hey, algo raro está pasando ahí, esta mujer se deja millones de niños, cientos en realidad, y no hay ninguno con ella. Me parece que es algo que quiero creer que en este tiempo no pasaría tan desapercibido, al menos no si pasa en un lugar en el cual la población tenga acceso a ver que faltan niños en una ciudad en la que se supone que una mujer adopta, ¿no? En una casa en la que se supone que una mujer adopta, ¿no? Pero bueno, quiero quedarme con la idea de que hemos avanzado un poco como sociedad, porque si me pongo a pensarlo más a fondo, la verdad es que aún se dan muchísimos casos de raptos, secuestros de niños, de trata de niños, etcétera. Entonces, entonces avancemos con la tercera y última historia de la noche. Luis Alfredo Garavito. Si bien sabemos sobre la vida de nuestros dos asesinos anteriores, de Luis o Garavito, como se le llama más comúnmente, lo que más impresiona es su vida. Si bien sus asesinatos tampoco son algo que dejar de lado, son bastante impresionantes, tenían por objetivo a niños y adolescentes, varones en su mayoría, lo que realmente impresiona es su vida y el cómo se desenvuelve alrededor de todas sus víctimas y de todos sus crímenes. Veamos entonces su historia y por consiguiente la de sus víctimas también. El hombre nació en 1957, hijo de Manuel Antonio Garavito y Rosa Delia Cubillos. Tenía 3 hermanos y 3 hermanas. Garavito describió la relación de sus padres como de poco cariño y cuidado. Además decía que se usaban palabras de alto calibre con mucha tranquilidad. Su padre lo golpeaba constantemente e incluso lo ató a un árbol a los 6 o 7 años. Allí le pegó con un machete. También cuenta historias de cómo le pegaba por horas con un palo macizo. Lo más terrible de todo esto es la razón por la cual su padre le pegaba, y es porque Garavito era el único que intentaba defender a su madre cuando Manuel, su padre y torturador, le pegaba mientras estaba embarazada. El asesino cuenta que él y sus hermanos se escondían cuando sabían que su padre iba a volver del trabajo, porque no sabían cuándo iba a terminar agrediéndolos. Colombia estaba en guerra en ese momento, así que su familia se mudó a Ceilán antes de que el muchacho entrara a la escuela. Allí se quedaron hasta quinto año de primaria. Garavito cuenta que cuando era niño cree recordar a su padre tocándolo cuando tenían que dormir en la misma cama, pero no lograba recordar completamente. Esto es algo normal en personas abusadas. El entonces niño o muchacho fue menospreciado por su padre y sus compañeros. Lo trataban de imbécil, de bastardo, lo ridiculizaban e intimidaban. De hecho, sus compañeros le decían garabato en vez de garabito, por sus gafas y su naturaleza tímida. El niño, poco a poco, empezó a jugar solo en el recreo. Sus maestros dicen que el niño quería aprender, que era colaborador y alegre, pero que el constante bullying lo cambió. Pasó de ser amable a hacer berrinches y reaccionar violento hacia quienes lo perseguían y se burlaban de él. Sus profesores, que bastante hablaron cuando creció, no hicieron nada para defenderlo en ese tiempo. El resentimiento de Garavito se acumuló contra las figuras que debían de protegerlo año a año. Para quinto año de la escuela, la dejó por su mala memoria y porque su padre estaba obligándolo a ganar dinero para mantener a la familia.
Su padre también le prohibió tener novia o amigos. Para el año siguiente, el amigo íntimo de su padre que vivía al lado de la casa y que era devotamente religioso, había abusado varias veces de él. Lo mismo el dueño de una farmacia local para el que trabajaba. El peor de todos, en todo caso, fue el vecino. El hombre lo ataba a la cama antes de violarlo, lo quemaba con velas, lo cortaba con navajas de afeitar, le mordía los glúteos y genitales. Estos abusos empezaron con su forma de liberar frustración. Empezó por matar y disecar animales, y además, los abusos le trajeron problemas de por vida, como veremos más adelante, continuamente. Conforme más crecía, Garavito se volvió más problemático. El muchacho, que ahora es un adolescente, le pedía a sus hermanos dormir desnudos con él en la cama compartida. Los tocó múltiples veces y, según él mismo, abusó de su primer niño en 1969. La víctima tenía solo 6 años de edad. Su avance en la adolescencia se vio marcado por la búsqueda de venganza del mundo. Su vecino violador y religioso salió de su vida hasta 1971, año en que la familia se muda a Trujillo. Garavito dice que el abuso sexual que sufrió lo dejó impotente sexualmente con las mujeres y que además no podía eyacular con normalidad. Pero el muchacho sabía que su padre y familia no le iban a creer, así que ¿para qué contar? En Trujillo, poco después de su llegada, otro amigo de su padre decidió mostrarle pornografía, heterosexual esta vez. El hombre detestó la reacción de Garavito. ¿Por qué? Porque Garavito se disgustó al ver las imágenes. ¿Y cómo reaccionó el vecino? Claramente le pegó y seguido lo violó en la maleza cercana a las casas. El mismo asesino cuenta que en 1971 intentó tener relaciones con mujeres, forzarlas incluso, pero todos sus avances fueron rechazados una y otra vez. Su familia le facilitó el acceso a la bebida y esto terminó en alcoholismo. En 1962, su madre lo echa por primera vez de la casa al encontrarlo intentando violar a un niño de 5 años en la casa familiar. En 1973, tuvo otro intento de agresión sexual, esta vez a un niño de 6 años. Y esta vez no fue en una casa, sino en la estación de Bogotá. Garavito alegó con este último que solamente quería abusar ligeramente del niño cuando se le acusó de violación sexual. La respuesta de su padre no creo que lo sorprenda. Manuel lo regañó por no haber intentado violar a una mujer. Esta fue la segunda vez que lo echaron de la casa y la última. Su padre no lo quería más por comportamiento homosexual. Garavito, pese a todo lo vivido, creció en su vida profesional, fue asistente, trabajó en una cadena de tiendas y finalmente estudió marketing y trabajó por un tiempo en eso. Durante estos años, su vida se caracterizó por tener problemas con sus compañeros de trabajo, jefes, clientes y en general con cualquier persona con la que tuviera contacto. Muchas veces estos problemas escalaban a golpes. Sobra decir que esto lo hizo perder su trabajo eventualmente, y Garavito se volvió entonces vendedor ambulante de cosas religiosas. Logró crear algunas relaciones con mujeres, platónicas todas. Su primera novia fue Luz María Ocampo Orozco. Era una madre soltera, además de maestra, con quien empezó a asistir a misa. Se dice que la mayoría de sus mujeres, de sus novias platónicas, tenían hijos y que Garavito los criaba como si fueran propios, al menos cuando estaba sobrio. Acá de nuevo encontramos una contradicción en su vida. Sus compañeros lo describen como amigable a pesar de ser violento. También cuentan que cuando estaba borracho prometía asesinar a su padre una y otra vez. Mencioné que cuando estaba sobrio era bueno con sus parejas e hijos, ¿cierto? Bueno, cuando estaba ebrio, las golpeaba e intentaba tener relaciones sexuales con ellas, aunque la verdad es que tenía disfunción eréctil y esto lo enojaba más. Estas, sus novias, lo echaban a la calle cada vez. Sobra decir que el joven tenía varias enfermedades mentales, paranoia, depresión y psicosis entre ellas. Conforme creció, intentó formar una familia suya, pese a su problema ya mencionado de la disfunción eréctil, pero también empezó a buscar compulsivamente niños y niñas, pero principalmente niños al inicio de la adolescencia. Recordemos que el hombre ya era alcohólico debido a su familia,
y para 1978 empezó a asistir a Alcohólicos Anónimos. Se convirtió a la fe pentecostal y empezó a trabajar en una tienda. Todo esto tras encontrarse con su primera novia, Luz María, nuevamente. El hombre se alejó de su familia durante este tiempo, odiaba a sus hermanos menores porque defendían a su padre y él creía que los había favorecido a ellos por encima de a él. La única hermana a la que quería lo evitaba por borracho. En todo caso, Garavito empezó una vida relativamente normal. Trabajaba, iba a la iglesia, después a Alcohólicos Anónimos. Se dice que incluso visitó psiquiatras. Pero eso sí, siempre terminaba el día en el Parque Valencia, contratando prostitutas menores de edad. Su caída se dio finalmente en 1999. Garavito había raptado a un niño y se lo había llevado a un potrero para violarlo y matarlo. El niño había logrado gritar y un indigente que estaba cerca del lugar lo escuchó. El indigente se acercó con cuidado y vio la escena. No dudó en actuar. ¿Y qué hizo? Empezó a apedrear a Garavito. Indigente y niño reportaron los hechos a la Policía Nacional y la búsqueda empezó de inmediato. Horas después, encontraron a Garavito saliendo del potrero tranquilamente. Gracias a la denuncia del niño y del indigente, la policía logró hacer la conexión entre diversos cientos de asesinatos y el caso que tenían en mano. Lograron hacer la conexión, lograron hacer un caso, lograron encontrar los diferentes expedientes que tenían y finalmente, el 28 de octubre, Garavito fue interrogado por más de 8 horas. En este tiempo, el hombre admitió todos los homicidios sobre los que se le preguntó. En los siguientes meses, continuó cooperando e incluso guió a la policía a la ubicación de los cuerpos que aún no encontraban. Se le logró probar 193 casos entre Ecuador, Colombia y Venezuela. Garavito fue juzgado cuando la ley no permitía más de 40 años de prisión en total para una persona, sin importar la cantidad de cargos. Esta cifra fue reducida por buena conducta, colaborar con las autoridades y presentar un interés particular por la educación. El modus operandi del hombre era bastante específico. Nota: es un poco gráfica la descripción, entonces si desean saltársela pueden avanzar un par de minutos. Empezaba con un trago de aguardiente, víctimas en zonas alejadas a los que amenazaba con cuchillos y rituales satánicos. Las investigaciones demostraron que Garavito apuñalaba a sus víctimas mientras las violaba, una y otra vez con cada embestida, hasta que finalmente, cuando llegaba el clímax, les cortaba una gran tajada, fuera en el vientre, el pecho o el cuello, tan profunda que los hacía desangrar en sus manos. En sus propias palabras: voy al hotel a las 9 de la noche. Empiezo a sentir esa fuerza extraña que me domina. Saco el cuchillo, consigo las cabullas, llevo licor y me dispongo a andar por diferentes calles aledañas a la galería. Había un niño llamado Julián Pinto cerca. Él estudiaba en el SENA, donde había ido a vender ambientadores el año pasado. Estaba vendiendo tintos, le hablo, lo convenzo para que me acompañe. Deja su termo y se va conmigo. Lo invito al cañaduzal, lo amarro, lo acaricio y después lo violo. Julián Pinto grita, lo acaricio. Él sigue gritando y posteriormente lo mato. Me acuerdo tanto de este niño por una situación. En ese sitio hay una cruz. Regreso para el pueblo y de un momento a otro siento una voz que me dice: eres un miserable, no vales nada. Regresé y miré lo que había hecho. En ese momento me arrodillé, me arrepentí y enterré el cuchillo. Practiqué ritos satánicos. Sí, practiqué ritos satánicos con los menores que asesiné. Lo hice a mi manera, pero no quiero explicar lo que hice. Yo hice un pacto con el diablo.
Luis Alfredo Garavito Cubillos murió el 12 de octubre de 2023 a los 66 años de edad, de leucemia y cáncer ocular. Esta ha sido la última historia de la noche. ¿Qué les ha parecido la historia de Garavito o de la bestia? A mí en lo personal me parece una de esas historias en las cuales conocemos muchísimo más al asesino y como mencioné jamás en la vida voy a estar justificándolos, pero el trauma explica un montón de las cosas que terminan haciendo, de la frustración, de la forma en la que terminan escogiendo a sus víctimas. Es como que cuando vemos su vida hacia atrás, las cosas que hacen se nos vuelven bastante claras de dónde vienen. También me parece que es el caso de un niño que no tuvo apoyo ni ayuda en ningún momento de absolutamente ninguna figura en su vida. Los maestros es como, sí, era súper aplicado y quería aprender, pero la verdad es que le hacían bullying, entonces se volvió retraído y triste. Y nada, todo el mundo es como que nada más daba por sentado que en algún momento se iba a arreglar o que iba a estar bien o lo que fuera, y era un niño. Era un niño que el amigo de su padre religioso violaba una y otra vez. Era un niño que su propio padre probablemente también violaba. Todo esto del odio visceral no parece venir solamente de los abusos físicos tipo golpearlo. Y además el hecho de que no recuerde bien pero que esté seguro de que habían tocamientos mínimo es una banderita roja del tamaño de Rusia en esta historia. Sí, me parece que su vida fue sumamente triste, sumamente marcada por la tragedia. Me parece también que su forma de escapar es una de las cosas más psicóticas y dementes que he leído en la vida. No les digo que era más, pero es una forma bastante poco común y que espero que siga siendo así de resolver los problemas que le causan a uno los padres. Me da un poco de tristeza también el hecho de que siempre quiso aprender, el hecho de que sabía de que nadie le iba a creer si decía algo. Y también me deja algunas preguntas, porque claramente este hombre violaba a sus víctimas, están todas las pruebas. Y, pero sin embargo decía que tenía disfunción eréctil con sus parejas, sí, con sus novias. Que cuando intentaba hacer algo con ellas no podía, sí, tenía disfunción. Lo que me hace pensar que probablemente o lo dejaron traumado a un nivel muy fuerte respecto a relacionarse como mujeres y su propia psique no dejaba que pudiera tener relaciones sexuales, o que no le agradaban las mujeres del todo, pero no me parece que haya sido una consecuencia directa de la violación de este señor, de este hombre religioso, ni de ninguna de las otras, porque si no tendría difusión eréctil con todas sus víctimas, ¿no? O sea, no se daría tantas violaciones, son 193 comprobadas y eso no es una cifra para nada despreciable. Otra pregunta que me deja, y esta pregunta siempre me la voy a hacer y nunca voy a obtener la respuesta, o tal vez la respuesta ya la sé, es por qué los hombres, voy a usar el término los machitos, que les molestan las personas LGBTQ más. ¿Por qué su forma de liberar ese odio usualmente es violar a la otra persona? Es como, estoy en contra de los homosexuales, entonces voy a violar a este pobre muchachito para que aprenda a no ser homosexual mientras lo sodomizo. Es como de las cosas más estúpidas que existen en el mundo y lastimosamente de las que más se repiten una y otra y otra y otra vez. Es lo terrible y lo terrorífico y lo horrorífico de que las personas piensen que tengan control sobre el cuerpo de otra al punto de poder disponer de su deseo sexual o no. Pero bueno, esta ha sido la última historia de la noche. Espero que les agradaran las historias de los tres
asesinos en serie con mayor cantidad de víctimas registradas y comprobadas y que además fueron juzgados y penados por esto. ¡Oh, qué tema tan específico! Espero que hayan disfrutado de esta primera entrega. Pienso hacer algunas otras, por ejemplo, parejas de asesinos. Qué cosa tan romántica, ¿no? O cultos asesinos. Allí podemos meter a Charles Manson o muy probablemente les busque algún culto que no sea tan conocido, pero nos abre todo un nuevo abanico de posibilidades y entregas y capítulos respecto a esta misma saga. Esto ha sido todo por esta noche. Como siempre, quiero agradecer su atención y el hecho de que escuchen el podcast semana con semana. La verdad, significa mucho para mí. Muchas gracias. Como siempre, compartan el podcast. Esta vez voy a decir que solamente con un amigo, porque estas historias son muy buenas y merecen saber sobre los primeros 3 asesinos en serie con mayor cantidad de víctimas. Entonces, pásenselo a un amigo para instruirlo, para que se vuelva más educado en temas de terror o de investigación criminal, cualquiera de las dos. En todo caso, recuerden que pueden seguir al podcast en las principales redes sociales, que pueden enviar sus historias reales o ficticias para ser consideradas para ser leídas a el email cuentosdelabruja@gmail.com e historiasdelabruja@gmail.com. Ambos están en funcionamiento. También se encuentra el podcast en YouTube y en las principales plataformas que no sean Spotify, Amazon y Apple. Y eso es todo por esta noche. De nuevo, gracias por la atención. Me despido y como siempre, espero que no puedan dormir.